El año pasado el pastor Abraham Celada entregó una siembra de $3,000 para el proyecto mundial de adiestramiento. Así que también tenemos ese dinero, gracias a Dios, $3,000 que fueron entregados. Así que quiero mencionarlos porque es parte de lo que Dios está proveyendo para la bendición de este lugar, pues. Así que gracias a Dios por ello, y para honrarlos a ellos también y testificar y que son parte de esa bendición por la cual hemos orado, que el Señor les multiplique en todas las cosas. Amén. Muy bien, hemos hablado que imagen, ¿qué es? Carácter. Es carácter. Expresión. Es expresión. Estilo de vida. Es expresar a la persona de Cristo Jesús en nosotros. Cristo expresó al Padre, pero nosotros tenemos que expresar a Cristo. Y al expresar a Cristo, se está siendo revelado ¿quién? El Padre. Pero el orden es, Cristo expresó al Padre, pero nosotros tenemos que expresar a quién, a Cristo. Para que así, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No podemos llegar al Padre si no es por Él. Entonces, por eso es que al revelar nosotros a Cristo, vamos a revelar al Padre. La carencia de multiplicación es porque no hemos revelado a Cristo como Hijo. Y por eso es que no ha habido multiplicación. La forma en que el mundo va a conocer al Padre es a través de Cristo, pero es porque la iglesia está revelando a Cristo. Y hablando entonces sobre el carácter de Cristo, hoy el apóstol Ronald nos estará hablando sobre, es una de las partes del carácter de Cristo. Así que recibámoslo y escuchemos lo que el Señor tiene para nosotros. Qué hermoso lo que el Señor nos ha estado hablando sobre la expresión de hijos. Porque el ser hijo, como ya se nos hablaba, tiene que ver con naturaleza, tiene que ver con genética. Por eso es que es un hijo, porque es genética. Y eso es precisamente lo que Cristo fue, el enviado del Padre, pero en Juan capítulo 17, solo lo menciono, cuando en repetidas ocasiones Jesús dijo, para que conozcan que tú me enviaste, y conozcan que tú me enviaste, pero en el versículo 8 dice, han entendido que verdaderamente salí de ti, le dijo. Que salí de ti. ¿Por qué? Porque tiene que ver, ese concepto de enviado tiene que ver con una expresión de genética. Y a eso es lo que el Señor nos ha llamado. Ya se leyó Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y vamos a volverlo a leer en la versión 60 y en la nueva traducción viviente. Hebreos 1:3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Voy a dejarlo ahí. Y en la versión nueva traducción viviente dice, el Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios. ¿Quién es quien expresa el carácter mismo de Dios? El que es Hijo. ¿Por qué? Porque es la expresión de una naturaleza y por eso tiene que ver con genética. Por eso es que el Hijo es el que puede irradiar, puede revelar y mostrar la naturaleza del Padre. El asunto es que nosotros hemos entendido quizá la vida cristiana o el ministerio como la imitación o repetición de las acciones de Cristo. Pero no es la repetición de acciones de Cristo, sino la expresión de la naturaleza de Cristo, que es muy diferente. Por ejemplo,
en Mateo capítulo 7, cuando Jesús dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos, etc. Pero ¿qué les dice Él? No os conozco. Porque era gente que repetía acciones, y digamos así, acciones buenas, pero era una repetición de acciones. Pero lo que Jesús desconoce en ellos es la naturaleza de ellos. Las acciones, podríamos decir así, eran correctas: profetizar, echar fuera demonios, sanar, predicar. Todas esas son expresiones correctas. Pero Jesús les dice: no os conozco. Porque en el versículo anterior dice: el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y qué es la voluntad del Padre? Si pudiéramos resumir cuál es la voluntad del Padre en una sola palabra, ¿qué dirían ustedes? Expresar su naturaleza. Ahí son varias palabras. Obediencia, dice. ¿Qué es, resumido en una sola palabra, la totalidad de la voluntad del Padre? Conocerle, amor, obedecer, que seamos la imagen de su Hijo. que seamos la imagen de su Hijo, varias palabras. Temor. Temor. Perdón, pastor, ¿ella? Estar en el propósito. Estar en el propósito. Agradarle. Agradarle. La voluntad de Dios, resumida en una palabra, es Cristo. Esa es la voluntad del Padre para nosotros: ser como Cristo, expresar a Cristo, revelar a Cristo, alcanzar la imagen de Cristo. Todo, en Él está encerrado todo. Y entonces, el que hace la voluntad de mi Padre, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Porque la expresión y la revelación de Cristo es, en resumen, por así decir, la voluntad del Padre, la expresión de la naturaleza de Cristo. Ahora, Cristo, como vemos aquí en Hebreos capítulo 1, verso 3, vino a revelar al Padre, a expresar, no a repetir acciones. No sencillamente, porque alguien que no puede tener la genética puede repetir acciones. Y entonces nos volvemos repetidores o imitadores de acciones. Y un ministerio puede estar repitiendo acciones de Cristo, sanando enfermos, predicando, pastoreando. Puede estar imitando o repitiendo acciones de Cristo, pero un ministro de Jesucristo no ha sido llamado a repetir acciones, sino ha sido llamado a expresar la naturaleza de Cristo. Por consiguiente, en la expresión de su naturaleza va a haber predicación, va a haber milagros, van a ocurrir liberaciones, todo lo demás, porque esa es la expresión de la naturaleza de Cristo. Ahora, dice: el Hijo irradia, muestra el carácter mismo de Dios. Ahora, cuando hablamos de carácter, ¿qué significa carácter? ¿Qué es carácter? ¿Qué es carácter? La manera de ser de una persona, dice. ¿Sí? El perfil de la persona, la esencia, y todo eso es correcto. Pero podríamos decir que el carácter es la expresión de lo que una persona es. Porque lo que una persona es se manifiesta, se expresa a través de ¿qué? De su carácter. Si es, alguien dice, es que tiene un carácter muy extrovertido, porque las revoluciones dentro de él, ¿cómo van? ¿No es cierto? No, es que yo no puedo estar quieto, me tengo que parar, y yo hablo así muy rápido, o alguien más, quizá todo su metabolismo y todo dentro de él va demasiado lento, entonces es más tranquilo. Miren, su carácter de él es así más, porque el carácter es la expresión de lo que una persona es, lo que por naturaleza una persona es. Y entonces, cuando hablamos del carácter de Dios,
del carácter del Padre, definitivamente estamos hablando de muchísimos aspectos. Pero quizá ustedes tienen una expresión más adecuada. Yo lo digo de esta manera, no sé qué tan correcto estoy. Las diferentes características del carácter de Dios. Porque el carácter de Dios se expresa en diferentes formas. Amor, misericordia, bondad, paciencia, etc. Todo eso es el carácter de Dios. Pero si desglosamos o hablamos de cada uno de esos aspectos, estamos hablando de una característica de todo el carácter de Dios. De una cualidad, quizá, del carácter de Dios. Ahora, hoy quiero enfocar una de esas cualidades, una de esas características del carácter de Dios. Definitivamente hablar del carácter de Dios es todo un congreso y más. Pero hoy vamos a enfatizar uno. Y quiero mencionar unos cuantos versículos nada más, porque creo que ya está bien claro de que Dios es un Dios misericordioso, ¿no es cierto? La misericordia de Dios es la expresión de su naturaleza. Él es así. Él es misericordioso. Ese es el carácter de Dios, ser misericordioso. Efesios capítulo 2, versículo 4. Efesios capítulo 2, verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Cómo es Dios? Rico en misericordia. Me gustó esta expresión y por eso quise usar este versículo, porque es rico en misericordia. Esa es la naturaleza. El carácter de Dios sobreabunda en misericordia. No es una misericordia limitada, no es una misericordia escasa. Es que alguien puede tener quizá una acción de misericordia, pero cuando hablamos del carácter de Dios estamos hablando de una naturaleza, no sencillamente de una acción de misericordia, sino de una naturaleza. Y el salmista en diferentes ocasiones lo menciona, y solo voy a mencionar 3 versículos del libro de los Salmos. Salmos 25:10 dice: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. Cuando se habla de las sendas de Jehová, ¿de qué está hablando? Todos sus caminos, todas sus acciones, todas sus expresiones son misericordia y verdad. ¿Por qué? Porque todo lo que Él haga va a ser eso. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. No es que hoy me voy a proponer hacer misericordia y solo es una acción de misericordia, sino por eso es que todos sus caminos son misericordia y verdad. Salmos 57:10. 57:10 dice: porque grande hasta los cielos es tu misericordia. Porque grande hasta los cielos es tu misericordia. David había entendido la grandeza de la misericordia de Dios. Estaba quizá en la limitación de las expresiones humanas, pero aún así David puede manifestar la dimensión que él ha entendido de la misericordia de Dios. Ha experimentado la misericordia de Dios en toda su vida y la puede comparar quizá con una medida. Es como aquel niño, ¿verdad?, que le dice: mami, te amo así, así te amo. Hay expresiones de niños que le dicen: mami, te amo de aquí hasta la luna, ¿verdad? Se quiere poner una medida. David, como enamorado de Dios, dice: hasta el cielo es tu misericordia. Alguien que había comprendido la dimensión, la magnitud de la misericordia de Dios, porque eso es Dios. Desde la eternidad hasta la eternidad. Desde eternidad hasta la eternidad. Y en el Salmo 63, verso 10 también, dice: tu misericordia es mejor que la vida. Tu misericordia es mejor que la vida.
Entonces miren cuántas expresiones, al menos en estas 3 ejemplos nada más. Definitivamente hay muchísimos más versículos que hablan de la misericordia de Dios. Todas las sendas de Jehová son misericordia, porque grande hasta los cielos es tu misericordia, y tu misericordia es mejor que la vida. ¿Qué nos describe ahí? En resumen, que la naturaleza de Dios es misericordioso. Él es misericordioso, no tiene acciones de misericordia nada más. Obviamente esa es la consecuencia de la naturaleza. Sino su naturaleza habla de la dimensión, su esencia es misericordia. Habla de la dimensión de esa misericordia. Ahora, viene Jesús y en Hebreos 1:3 dice que Él, ¿qué vino a hacer? A expresar el carácter de Dios, el carácter del Padre. Vino a revelar el carácter del Padre. No vino a enseñar en una clase teórica, informativa, acerca del carácter del Padre. Él vino a hacer la demostración del carácter del Padre. Y esa es la gran diferencia entre los ministerios actuales al ministerio que Jesús manifestó. Porque Él fue la expresión del carácter de Dios. El verdadero ministerio debe ser la expresión del carácter de Cristo. Pero no por ser ministerio, sino por expresar, por hijo, por tener la naturaleza y por expresar la naturaleza de Cristo. Entonces es que es un ministerio, no al revés. Es que como soy pastor, entonces debo expresar la naturaleza de Cristo. Como soy profeta, debo expresar el carácter de Cristo. Es porque como soy hijo, tengo su naturaleza, tengo su genética, debo expresar la naturaleza de Cristo. Y al fin, los ministerios, los dones y todo eso son expresiones de Cristo mismo también. Entonces, nuestro ministerio es consecuencia o debe ser también producto de que expresamos la naturaleza de Cristo, no al revés. Entonces, ahora veamos cómo Cristo reveló la naturaleza misericordiosa del Padre. Aunque obviamente hay muchísimo del carácter del Padre, pero hoy vamos a enfatizar sobre este punto de misericordia. Mateo capítulo 9. Versículo 27 al 29. Mateo 9, 27. Pasando Jesús de allí, después de que había hecho el milagro resucitando a la hija de Jairo, sale de la casa de él y dice que sale de allí y le siguieron 2 ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Los ciegos, ¿qué experimentaron de Jesús? La misericordia. Manifestada y expresada ¿en qué? En un milagro. Pero tradicionalmente, como desde niños se nos enseñó a ver las escrituras como un libro de historias. Vamos a la escuela dominical a ver la historia y que se nos enseñó del muchacho que apedreó al gigante, al otro que lo metieron en el foso de los leones, y todas las historias de la Biblia, hasta con franelógrafos nos enseñaban las historias. Yo creo que todos pasamos por eso, ¿verdad? Pero incluso hoy, muchas veces al escudriñar la escritura, vemos todavía la historia de Jesús.
pero no hemos aprendido a ver el carácter revelado detrás de cada acontecimiento que Jesús hizo. Porque lo que Jesús vino a hacer no fue a sanar a medio mundo. Él lo que vino a hacer es a revelar el carácter del Padre. Que en ocasiones lo reveló a través de sanar, sí. A través de multiplicar los alimentos, sí. A través de caminar sobre el agua, sí. Pero en todo, lo que Él estaba haciendo en esencia era revelar el carácter del Padre. Y en esta ocasión los ciegos empiezan a clamar: Jesús, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y entonces Jesús les dice: ¿creen que puedo hacer esto? Sí. Entonces reciban la vista. Lo que Él expresó en Él, lo que ellos pudieron recibir, definitivamente el milagro físico en ellos fue sorprendente y maravilloso. Pero la experiencia más sublime que estos hombres pudieron tener con Jesús es haber experimentado su misericordia. Ellos no vieron solo el milagro, sino acudieron a la expresión de misericordia sobre sus vidas. Si no, lo único que hubieran pedido era sanidad. Jesús, Hijo de David, sánanos. Pero ellos estaban apuntando a una manifestación de misericordia, y fue lo que obtuvieron de Jesús. Y entonces Jesús, a través de este milagro, está revelando cómo es el Padre. En otras palabras, ¿qué les está diciendo Jesús de cómo era el Padre a estos dos ciegos? Sí, misericordioso, pero ¿qué quiere decir eso? Piadoso. Compasivo. Compasivo. Amoroso, sí. Favor no merecido. Amor. Inmerecido. Un favor no merecido. Inmerecido. ¿Qué les está diciendo Jesús a estos ciegos? En otras palabras, el Padre esto es lo que quiere mostrarles, los ama. El Padre está preocupado por ustedes, en este sentido, pues deseoso de que ustedes reciban la vista. ¿Creen que puedo hacerlo? Sí. Porque Él estaba revelando ese carácter misericordioso del Padre. Ahora, nosotros en el ministerio apuntamos a sanar enfermos, a multiplicación, a echar fuera demonios, a predicación. Y quizá lo hacemos. El problema es que estamos mal enfocados. Sino es a revelar el carácter del Padre a través de tus predicaciones, a través de tu ministración, a través de los milagros que Dios haga a través tuyo. El énfasis es revelar a Cristo, sin duda alguna, a través de los milagros, a través de cuando te sientas a dar directrices, a ministrar a una familia, por ejemplo, a un discípulo. Regularmente nos enfocamos mucho por cuidar nuestra autoridad, y es que yo le voy a enseñar que yo soy autoridad, y entonces me siento y pongo los lineamientos y establezco patrones porque yo le tengo que enseñar que yo soy autoridad acá, y entonces estoy mal enfocado. Mi función no es enseñar que soy autoridad, mi función es revelar el carácter de Cristo a los discípulos de la iglesia. Que en este caso particular de lo que estamos hablando, que obviamente es mucho más extenso, pero ahorita estamos enfatizando el carácter misericordioso del Padre, el carácter misericordioso de Cristo, mostrarlo a los demás. Otro ejemplo muy precioso está aquí en Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, miren nuevamente, ten misericordia de mí.
mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Desde una perspectiva muy humana, muy carnal, ¿qué se hubiera podido ver en Jesús aquí? Hasta ese versículo nada más. Falta de respeto, no le escuchó, falta de interés, la ignoró. Y entonces dice, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron todavía. Miren la mentalidad de estos discípulos. Señor, por favor, te pedimos, ya esta mujer ya nos tiene desesperados. Muy delicados eran estos ministerios, ¿verdad? A esos no hay aquí en la misión. Gracias a Dios, así delicados. Pero acercándose sus discípulos le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Ay, viene gritando aquí detrás de nosotros, qué incómodo. Algo especial es ellos, ¿verdad? Él respondiendo dijo, miren esto, qué interesante. Mucha atención a esto. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué está diciendo Jesús ahí? Ella no era hija. Sí, pero específicamente, ¿qué está declarando él de la comisión, de la misión, pues, que el Padre le había encomendado? Prioridad de la misión. La prioridad de la misión. ¿Cuál era la misión de Jesús? Tenía que hacer lo que su padre le había enviado. Sí, pues, pero ¿cuál? Dedicarse a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, por eso es que Jesús no le puso atención, porque esta mujer no pertenecía a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces, en otras palabras, él está diciendo, a mí el Padre me envió a encargarme ahorita de las ovejas perdidas de la casa de Israel. Eso es lo que el Señor está diciendo. Está enmarcando o describiendo la naturaleza, no la naturaleza, la jurisdicción de la misión que se le había encomendado en ese momento. Todavía no era el tiempo de los gentiles, sino ahorita correspondía a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, por eso es que viene ella y se postró ante él, versículo 25, diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos. Está hablando de esa misión, esta revelación, esta palabra, esta bendición que yo traigo para las ovejas perdidas de la casa de Israel, y tirarla y dársela a quien no le corresponde todavía. Y entonces no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Qué fue lo que pasó aquí con esta mujer? Volvamos otra vez a la jurisdicción, la palabra que usaba nuestra hermana Mercedes, a la jurisdicción de lo que Jesús fue enviado. A las ovejas de su. Entonces prácticamente el Padre le dijo, vas a ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Este grupo en particular es el que te corresponde ir. ¿Esta mujer pertenecía a ese grupo? No. Entonces, ministrarla a ella, ¿qué significaba? Salirse del diseño, pudiéramos decir así. Y una persona legalista es la que se aferra a estructuras, a lineamientos, a tiempos, a esquemas, a horarios, a todo eso. La persona legalista, la religiosidad se enfatiza en esquemas, en jurisdicciones, en aquí no me corresponde, aquí no te corresponde, no es el tiempo, no es tu lugar, no es tu discípulo, no es aquí, no es allá. Eso encierra la religiosidad, el legalismo. Sin embargo, aunque Jesús tenía claro, y por eso es que él resalta
voy a seguir utilizando esta expresión, la jurisdicción de su llamado, no porque él esté encerrándose en ilimitado, sino porque él está describiendo, el Padre me envió a esto. Pero como que iba a revelar Cristo del Padre, la misericordia. Él iba a revelar el carácter misericordioso del Padre. Entonces, lo que utilizó para eso fue la fe de la mujer. Cuando la mujer expresó su fe, entonces alcanzó misericordia. No era el tiempo, no le correspondía ni a ella todavía recibir el milagro, ni a Jesús ministrarla a ella. Sin embargo, la misericordia rompió patrón. La misericordia salió del esquema. La misericordia trasciende, alcanza, mientras que el legalismo pone barreras, pone límites, estorba. Y eso es, dentro de tantas cosas, algo que Dios ha estado queriendo romper en Misión Cristiana del Calvario. Porque la expansión de las iglesias, el crecimiento, la multiplicación, el desarrollo ministerial, todo debe basarse no en legalismo ni en esquemas, sino en el uso de misericordia. Y esta mujer, al expresar su fe, hizo que alcanzara misericordia. Y entonces Jesús pudo revelarle a la mujer. Claro, definitivamente el poder de Dios, el poder de Cristo liberando a la hija, sí. Pero más que eso, mostró el carácter misericordioso del Padre. Discípulos, este es el esquema, pero la misericordia trasciende esto por causa de la fe de esta mujer. El temor, la incredulidad muchas veces nos lleva a aceptar los no en nuestra vida. No hay provisión, Dios no ha provisto, pues ahí nos quedamos. No hay desarrollo y pues qué otra nos queda. No hay multiplicación y pues ni modo, ya lo aceptamos. Y no hay esto y no hay aquí, no hay allá y Dios no hace, y nos lleva a aceptar y acomodarnos a los no en nuestras vidas. Pero la fe, aún en el piso, en migajas, encuentra el sí cuando había habido un no. La actitud de fe nos lleva a encontrar los sí, producto de la expresión de misericordia de Dios. Pero es que no es el tiempo y me cruzo de brazos. Es que yo no soy el llamado y mejor me siento. Es que no soy el escogido y entonces me quedo inactivo. Y nos acostumbramos mucho a los no en nuestras vidas. Y no hemos aprendido a arrebatar los sí, aunque sean migajas debajo de una mesa. Esta mujer, miren qué astucia, qué agresividad para encontrar y arrebatar, aún en migajas. No importa dónde, pero esta mujer encontró el sí para su clamor. Ay, apóstol, pero si yo ya oré, ya hice un ayuno de 3 días y el Señor no ha respondido, entonces de plano no es su voluntad y ahí me quedo. Esta mujer nos da una tremenda lección de poder arrebatar la expresión de misericordia en nuestras vidas. Pero también nos da una tremenda lección para nosotros ministrar, para nosotros funcionar y expresar el carácter misericordioso de Cristo, a pesar de que alguien puede decirle, no, todavía no es el tiempo. No, tú sentate, todavía no puedes hacer. No, tú no has sido llamado a esto. No. Y muchas veces nosotros nos convertimos en los no de los discípulos que traen visión, que traen pasión, que traen unción del Espíritu para crecer, para desarrollarse. Y muchas veces nosotros somos los no de ellos. Por causa de no expresar misericordia. Así como los apóstoles le dijeron, Señor, ya mándala a descansar, despídela, porque ya nos cansó estarla oyendo ahí. Ellos se estaban convirtiendo en el no de esta mujer.
ministerios que estaban siendo estorbos para que alguien recibiera la expresión de misericordia, para que alguien recibiera un milagro por causa de su legalismo, de su estructura. Sin embargo, cuando Jesús expresa misericordia, trasciende. Y entonces esta mujer alcanza la misericordia de Dios, expresada en una liberación, en la liberación de su hija. En este milagro, Jesús mostró el carácter misericordioso del Padre. Y entonces vemos esta mujer con una fe tan tremenda. Ahora, esto era lo que molestaba a los principales en las sinagogas. Hay una experiencia que me llama mucho la atención, solo la voy a mencionar. En Lucas capítulo 13, encontramos una experiencia sobre que Jesús, dentro de tantas que fue, que estaba en la sinagoga y había una mujer encorvada, una mujer enferma de muchos años. ¿Y qué pasó? Viene Jesús y la llama y sana a la mujer. La mujer puede incorporarse y la mujer queda libre de esta enfermedad. Y entonces el principal de la sinagoga se pone en pie así bien contento, ¿verdad? Dice que se levantó enojado y les dice: miren ustedes, 6 días hay para que puedan ser sanos. Si hubiera sido Chapín, quizá hubiera dicho: dejen de estar molestando el 7º día. 6 días es suficiente para que estén buscando ministración. 6 días es suficiente para que sean sanos. 6 días es suficiente para que estén clamando. Hoy no estén molestando. Ese es el legalismo. Esa es la religiosidad. La religiosidad pone peros. La religiosidad pone parámetros. La religiosidad se basa en esquemas, en lineamientos, estructuras. ¿Cuántas iglesias hoy en día no son regidas por los estatutos legales que tienen? Y como en el estatuto dice que no hay que hacer, entonces no hay que hacer. Y como el estatuto dice que yo no puedo, entonces yo no puedo. Y como el estatuto dice que no te corresponde, entonces no te corresponde. Y como lo que acordamos era que no hicieras, entonces no hagas. Cuando la misericordia trasciende, no el desorden. No estamos, porque la misericordia no altera el orden de Dios, no distorsiona, no provoca desorden. La misericordia trasciende. Y entonces esta gente se molestaba porque Jesús hiciera milagros. Y entonces Jesús le dice a este principal de la sinagoga: hipócrita, le dijo de una vez, ¿cómo es posible que te estés enojando porque esta mujer fue sana, cuando en el día de reposo, si tú vas, no tienes necesidad, tú vas, lo desatas y lo llevas a tomar agua? Eso sí, pero que esta hija de Abraham sea sana, no. ¿Qué era lo que regía, voy a decir así, el ministerio de este principal de la sinagoga? ¿Qué lo regía él? El legalismo, los esquemas. En otra ocasión, los discípulos están comiendo y los fariseos, bien enojados, le dicen a Jesús: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Y entonces Jesús, ¿qué les ataca a ellos? Sus tradiciones. Tradiciones que ellos mismos habían puesto. Dice que por aferrarse a sus tradiciones invalidaban la verdad de Dios, la ley. Se aferraban más a los dictámenes, a las decisiones, a los esquemas que ellos habían producido, que a la voluntad de Dios. No han entendido que no es lo que entra lo que contamina, sino es lo que sale lo que contamina al hombre. Entonces, la gente estaba muy esquematizada, y podemos tener cuidado de esquematizar nuestra función ministerial, nuestra función y expresión de hijos, la vida de la iglesia. A veces ponemos tantos parámetros y tantos esquemas y tantos estorbos a la iglesia. Nos enteramos de un discípulo que llegó a visitar a otro y fue a orar porque el hermano estaba sano, y ya lo llamamos: ¿por qué fuiste si no me consultaste? Estabas actuando fuera de autoridad. Te saliste del orden porque no me avisaste. Yo soy el pastor. Y ponemos esquemas
fuera del orden, porque no son acciones basadas en misericordia, sino acciones basadas en mi ubicación, el respeto hacia mí. Entonces, a veces nosotros mismos ponemos parámetros, ponemos en disciplina a gente, llamamos o regañamos gente por los esquemas que nosotros producimos. Y eso solo refleja que no estamos actuando ni expresando misericordia. Es que deben entender la iglesia que yo soy autoridad. Y debe entender la gente que aquí el pastor soy yo. O sea, estoy hablando de ese desorden. Por supuesto que va a haber gente que sí se salga del orden totalmente de cobertura y etcétera. Pero ese es otro tema. Ahorita no estoy hablando de eso. Estoy hablando de acciones que muchas veces nosotros somos los que nos salimos del orden realmente. Es que yo estoy cuidando la jerarquía, yo estoy cuidando el orden establecido por Dios, pero no estoy cuidando la expresión de misericordia de Dios. Entonces igual estoy fuera del diseño. Porque Jesús, bueno, digamos los fariseos lo que querían cuidar era ¿qué? La tradición, pero Jesús lo que quería cuidar era la expresión del carácter del Padre. Y entonces por cuidar la tradición, por cuidar la religiosidad, los esquemas, se molestaban con Jesús cuando sanaba. Entra otro hombre con una mano seca y Jesús lo sana, y ellos enojados y salen y se ponen de acuerdo para destruir a Jesús. Por causa de que era gente que se aferraba a tradiciones y no entendía que era expresión de misericordia. Entonces, en otras ocasiones, Jesús les llama la atención, porque en una ocasión van los discípulos y tienen hambre, y empiezan a recoger espigas y empiezan a comer. Tienen hambre, y entonces ahí vienen con el machete los religiosos. ¿Y qué le dicen a Jesús? ¿Cómo es eso que tus discípulos empiezan a recoger comida en el día de reposo? Hoy no corresponde. Hoy no tienen que estar haciendo esto. Y Jesús les dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. ¿No han leído? Dice, que cuando David entró a la casa del Señor, al tabernáculo, agarró los panes de la mesa de la proposición y comió él, y comieron los hombres que con él iban. ¿Qué estaba diciendo el Señor ahí? ¿Por qué no cayó el juicio sobre la vida de David? Si no le correspondía a David comer de esos panes. Porque ahí, desde ese tiempo, el Padre estaba expresando y revelando misericordia más allá de los lineamientos. Misericordia. Ahora, eso no implicaba que esto fomentaba un desorden y que entraba el quien quisiera, pues. No era eso. Era ese discernimiento de actuar en misericordia. Y entonces Jesús corrige. Otra vez, viene Jesús y cuando llama a Mateo, dice que fue a comer a la casa de Leví y se sentaron con él a comer, ¿quiénes? Los publicanos y los pecadores. Y entonces se le armó el pleito al Señor, ¿verdad? Ahora llegan con los discípulos y le dicen, ¿cómo es posible que su maestro se siente a comer con publicanos y con pecadores? ¿Cómo es posible que esté haciendo eso? Otra vez Jesús les dice, vayan y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Qué pasaría si un discípulo lo encuentra a usted sentado en un restaurante con una persona que es conocida en el pueblo como pecador? Se le armó el lío, ¿no es cierto? Pero ¿y cómo va a alcanzar esa persona si no se sienta a evangelizar? Es que esa era la diferencia en Jesús, que cada vez que se acercaba un pecador era para hablarle del reino de Dios y para transformar su vida, no para compartir sus ideales, pues. ¿Verdad?
Esa era la diferencia. Pero la religiosidad les impedía a ellos relacionarse. No, es que no corresponde, no es así, no es bueno, eso está mal, eso es pecado. Pero la misericordia hacía que Jesús se sentara con pecadores. Es que los sanos no tienen necesidad de médico, sino son los enfermos los que tienen necesidad de médico. Entonces, en el trato a los demás, en nuestras expresiones como ministerio, ¿qué es lo que ha faltado? Como lo hemos visto totalmente aislado, la función ministerial a la expresión del carácter de Cristo, entonces hacemos acciones y repetimos acciones de Cristo, pero no nos hemos dado cuenta que todo esto debe originarse ¿en qué? En la revelación del carácter de Cristo. Por eso es que eres ministerio. Si entendemos que los ministerios son expresiones de Cristo, entonces no puede alguien funcionar ministerialmente sin la expresión del carácter de Cristo. Si no, solo es repetición de acciones, imitación de acciones de Cristo, pero no función ministerial. La verdadera función ministerial es la que se origina en la expresión del carácter de Cristo, porque va a revelar a Cristo. En otra ocasión, Jesús, miren cuántos ejemplos, y por supuesto que hay más, vemos la demostración de Jesús de misericordia. En Lucas capítulo 1, verso 41, dice, y Jesús teniendo misericordia de él, está hablando de una persona leprosa. Marcos 1:41, y Jesús teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. ¿De qué forma hacía milagros Jesús? Regularmente. ¿Cuál era la forma en que Jesús hacía milagros? Marcos 1:41, perdón. ¿Cuál era la forma en que Jesús daba la orden? Pero en este caso particular se encuentra una persona leprosa. La lepra es una enfermedad que ¿en dónde se manifiesta? En lo externo. Era tanto el repudio a esa enfermedad que cuando venía una persona leprosa, ¿qué tenía que hacer esta persona? Cambiarse de banqueta, por así decir. Tenía que cruzar por el otro lado. La gente con lepra tenía que vivir a las afueras de la ciudad. No podía vivir mezclándose. Si la gente, imagínense que venía un leproso y el leproso tenía que cambiarse de lugar, mucho menos, ¿quién se imaginaba estar tocando a un leproso? Ahora, ¿por qué Jesús a esta persona con una enfermedad tan grave no le dijo solo, sé sano? ¡Ey! Recibe. Ve y lávate en el estanque. ¿Por qué Jesús en este caso particular se acerca y lo tocó? Porque no solo era la sanidad, sino era la demostración del carácter misericordioso. No es solo quiero que estés sano, sino es quiero que conozcas cómo es mi Padre. Así de amoroso, así de misericordioso es el Padre. Así de cercano es el Padre. Ahora, los discípulos, ¿qué tan cercano conocen a Cristo a través de nuestras expresiones ministeriales? ¿Qué tan misericordioso conocen a Dios por la forma en que yo funciono ministerialmente? Por la forma en que cuando me siento con alguien a ministrarlo, cuando les hablo desde un púlpito, cuando jugamos, cuando compartimos, cuando comemos, la gente, ¿qué concepto tiene de Dios? ¿De un Dios distante? ¿De un Dios tan ocupado que no tiene tiempo para ellos? ¿Qué concepto? Es que tenemos que tener cuidado.
A Dios gracias no pasa en la misión, pero quiero poner este ejemplo por el punto que estoy hablando. Conocimos un templo allá por Nueva York, a través de un conocido del apóstol Noé, nos llevó a conocer un templo americano lindo, precioso el templo. Pero dentro de todo el recorrido que nos hicieron, nos mostraron la oficina del pastor. Y la oficina del pastor estaba detrás del púlpito, detrás del escenario. Porque el pastor estaba encerrado en su oficina y cuando ya era la hora del mensaje, él solo abría la puerta. Digamos que aquí está el púlpito y aquí estaba la puerta. Él abría la puerta y salía a predicar al púlpito. Terminaba de predicar y se encerraba. Nadie tenía contacto ni relación con él. ¡Hala, qué exageración, ¿verdad, apóstol? Quizás nosotros no tenemos esa puerta, pero sí nuestras acciones han demostrado un distanciamiento con los discípulos. ¿Eso qué está diciendo del Padre? El Padre no tiene tiempo, ¿vieron? Eso es lo que te estoy mostrando. El Padre no puede estarse acercando a todo el mundo. Eso es lo que estoy mostrando yo con eso. Es que nuestra función es enseñarle a la gente cómo es el Padre, cómo es Cristo a través de mi relación, de mi sonrisa cuando me acerco, de mi amor cuando se lo manifiesto a alguien, del respeto con el que platico con las personas, de la armonía. Eso es la función de nosotros como ministerio, revelar el carácter de Cristo. Pero a través de nuestras acciones, no solo a través de un mensaje, sino de una sonrisa cuando nos acercamos, cuando nos sentamos a platicar con ellos. Hay discípulos que ya tienen bien, como decimos en Guatemala, bien controlados a su pastor. Ah, ese pastor con fulano de tal no se junta. ¿Qué? A mengano y a sutano sí saluda, pero a tal persona no los... Bueno, también hay gente que es también con un carácter muy lindo, que se acercan pues y es con los que uno tiene mucha comunión. Y hay gente que solo está esperando que el pastor los llegue a saludar. Esa es otra historia, ¿verdad? Estamos hablando de la actitud del pastor. Es que la Escritura dice, si alguien quiere amigos, muéstrese amigo, ¿verdad? Entonces hay que tener ese carácter. Pero nosotros como ministerio, nuestra función es acercarnos con una sonrisa, con un estrechón de manos, con un abrazo genuino, con una amistad. Vamos a decirles, así es nuestro Padre, de amistoso, de amoroso, de misericordioso, de benevolente, de paciente. Así es el Cristo que te estoy predicando. Eso fue lo que Cristo le hizo a este leproso. Le está diciendo, así es mi Padre, ¿eh? Puedes tener una enfermedad grave, pero así es mi Padre. Se acerca, así de cercano es el Padre. Eso era el carácter que Cristo estaba revelando. Otro caso hermosísimo sobre aquella mujer en Juan capítulo 8, versículo 2 en adelante. Vienen todos los religiosos basados en lineamientos, en esquemas, en la ley, con justificación clara. Habían encontrado a esta mujer en el acto mismo del adulterio y la presentan ante Jesús. Y le dicen, Señor, la ley dice, Moisés dijo que a esta clase de mujeres debemos apedrearlas. Miren, es que ellos llevaban un plan tan armado. En otras palabras, de aquí si no se escapa el Señor, porque traemos argumentos legales. Aquí traemos la demostración de que aquí no se puede hacer el para atrás. Aquí están las bases. Sí la encontraron, ¿verdad? Que todavía están buscando la cita. Esas ya se las deberían de conocer, hombre. Y como media hora se la pasan que con qué, qué versículo, que no sé qué. Y ya se perdieron medio mensaje por estar buscando la cita. Mejor oigan los mensajes. ¿Qué Juan? ¿Y qué apellido? Y hombre. Es como media hora que pasan buscando las citas ustedes. Miren esto, qué tremendo. Ellos tenían bases, tenían lineamientos, tenían ya la demostración. Señor, Moisés dijo que apedreemos a estas mujeres. ¿Qué dices tú?
Dijeron ellos, ya nos cuadramos al Señor aquí, ¿verdad? Aquí no lo agarramos. Aquí está. Ya lo acorralamos. Y Jesús se pone a escribir en la tierra. Les decía a los hermanos que me muero de la curiosidad por saber qué escribió. Y saber. Y se pone, ¿verdad? Ahí le vamos a preguntar. Y empieza a escribir. Y le dice, el que esté sin pecado. Porque ellos insistieron en preguntarle, dice la Escritura. Ellos seguían preguntándole. Estaban acosando. El que esté sin pecado, tire la primera piedra. La misericordia no, ¿cómo se dice? No quebranta la ley. La misericordia va más allá. Pues él no quebrantó la ley. No dijo, no lo hagan. Él dijo, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Y siguió escribiendo. Pero cada quien de estos tremendos empezó acusado por su propia concupiscencia a irse uno por uno. Cuando de repente Jesús alza los ojos y no ve a nadie más sino a la mujer y a ella. Y dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Nadie, incluyéndose él, nadie te acusa. Vete y no peques más. La misericordia no consiente el pecado. La misericordia no permite el pecado. La misericordia no quebranta la ley. Pero la misericordia trasciende, alcanza más allá. Y Jesús lo que le está demostrando a esta mujer es ese carácter misericordioso del Padre. Vete y no peques más. El problema es que a veces hemos confundido la misericordia con el consentimiento de pecado. Y entonces voy a ser misericordioso con el hermano, con la hermana, y lo permitimos en su pecado. Y estamos encubriendo en vez de actuar con misericordia. El hijo, como lo conocemos tradicionalmente, el hijo pródigo cuando regresó, dice la Escritura que el padre fue movido a misericordia cuando lo vio de lejos. Lo volvió a vestir, le puso anillo, le puso calzado, lo honró, pero era alguien que había venido arrepentido. Esa es la diferencia. Entonces, la misericordia, no confundamos que es que voy a ser misericordioso y ahí contemplando el pecado. Si no, nos va a pasar lo de aquella iglesia en Apocalipsis, ¿verdad? Que consientes, permites, toleras. Eso no es la misericordia. La misericordia no permite el pecado, pero sí va más allá de esos argumentos, de la ley, de ese esquema, de ese juicio. Mientras que la religiosidad, ¿qué hace? Acusa. La religiosidad golpea, la religiosidad lastima, humilla. ¿No recuerdan ustedes que hace años se acostumbraba mucho que si alguien pues había cometido un pecado, se le pasaba al púlpito a pedirle perdón a toda la iglesia y la iglesia ni se había enterado de lo que él había hecho? Avergonzarlo delante de la gente para que él sintiera y que la gente se enterara que él había pecado. Es que eso es correcto, hermano, hay que parar el pecado. Está bien, pero esa acción no expresó misericordia. Expresó juicio, sí, pero no misericordia. La misericordia no encubre, no tapa. La misericordia corrige, lleva a la corrección, a la transformación, al arrepentimiento, sí. Vete y no peques más. Al cambio en su estilo de vida, sí, a eso debe llevar la misericordia. Pero la misericordia no humilla, no lastima, sino la misericordia levanta. Le dice, mujer, ¿dónde están los que te acusan? Nadie te acusa. ¿Qué expresó Jesús? Esta mujer conoció el perdón, sí, pero conoció el carácter misericordioso del Padre. En otras palabras, Cristo le está diciendo a la mujer, así de misericordioso es el Padre. Conoce al Padre. Y ese es el problema. Platicábamos ahí en la mesa, en la refacción, que
El problema de los discípulos era que no habían aprendido a ver el carácter de Cristo. Y por eso le dices, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. ¿Cuánto tiempo llevo de estar con vosotros?, les dijo Jesús. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Porque en cada acción lo que Cristo estaba haciendo era revelar al Padre. Ellos lo que querían era que les presentara así, como dijo alguien por ahí, personalmente en persona, ¿verdad? Que se los presentara y mucho gusto, te espero, este es Juan, ahí está, este es el Padre. Sin embargo, Jesús ya se los había mostrado, pero a través del carácter. ¿Cuál es la mejor forma de llevar el Evangelio del Reino de Dios? A través de la expresión del carácter de Cristo al mundo. El problema es que el mundo escucha el mensaje, pero no ve el carácter. Entonces, oye de Cristo, pero no ve a Cristo. No ve la manifestación de Cristo a través de su iglesia. ¿Y dónde se va a manifestar Cristo? A través de la expresión de carácter. Misericordia quiero y no sacrificios, dijo Oseas 6, en Oseas 6:6. Y eso es lo que Jesús repetía en ocasiones. Vayan y aprendan qué significa. Y el Señor le está diciendo a Misión Cristiana del Calvario, vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificios. Aunque los sacrificios son cosas que Dios ha mandado, pero la misericordia tiene que ser lo que rija todo, porque es la expresión de una naturaleza. No es la repetición de acciones como aquellos hombres. Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Señor, mira, predicamos. Señor, hice congresos. Señor, hice eventos. Señor, hice seminarios. Señor, todo lo que hice. ¿Pero fue la expresión del carácter? ¿O fue nada más una repetición de acciones? Como el fariseo. ¿Cómo quién? Como el fariseo. Como el fariseo. Ajá. El otro decía, Señor, ten misericordia de mí. Y el fariseo le decía, yo diezmo, yo doy todo lo que yo soy, sí. O sea que él se estaba exaltando a sí mismo. El otro exaltó a Dios y se humilló. Y entonces lo que Dios nos ha llamado a nosotros es ¿a qué? A revelar el carácter, claro, completo, pero ahorita estamos enfatizando esto, el carácter misericordioso del Padre. Cuando trabajamos con una persona, con una pareja, con cualquier discípulo de la iglesia, ¿cómo trabajamos? ¿Qué es lo que nos lleva a dar directrices? ¿Qué es lo que nos impulsa a dar una corrección? ¿La misericordia o el juicio? La misericordia. ¿La misericordia o la demostración de quién es autoridad aquí en esta iglesia? Proverbios 16:6 dice, apóstol, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Así con es. el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Porque eso es lo que el Señor quiere, la expresión de misericordia a través de sus siervos. Para eso somos hijos de Dios. Tenemos la genética para revelar la naturaleza de Cristo. Por eso es que somos hijos de Dios, para que en nosotros se exprese el carácter mismo de Jesucristo. Y claro, habría que estudiar muchísimo más amplio esto, pero lo que hoy estamos enfatizando es ese carácter misericordioso. En Romanos capítulo 9, verso 23. Romanos 9, 23 dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con quienes. Los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Dios nos ha llamado a Misión Cristiana del Calvario para ser vasos de misericordia. Vasos que revelen, instrumentos que muestren la misericordia de Cristo. ¿Qué clase de Cristo conoce la gente hoy?
producto de la iglesia. Hablando de la iglesia tradicional, ¿qué? Menciónenme ustedes, ¿cuál es el concepto del mundo del evangelio? Como resultado de ese mal ejemplo, mal testimonio que se ha dado. Es legalista. Ese es el concepto. Dios es un Dios bien duro. No deja hacer nada. No deja ni vivir. Porque ese es el concepto de la iglesia. Todo está en el mensaje es todo lo que no debes hacer. Prohibiciones. Todo es prohibiciones, prohibiciones, prohibiciones. ¿Qué más? Que no es un Dios perdonador. Que no es un Dios perdonador. Un Dios que no tiene misericordia. Eso es lo que muchas veces la iglesia ha revelado. Pero Dios ha escogido a Misión Cristiana del Calvario de antemano como vasos de misericordia para revelar el carácter misericordioso de Jesucristo. Amén. Que la gente conozca a Dios, que conozca a Cristo a través de ver las expresiones y el estilo de vida de nosotros como iglesia. Mateo capítulo 5, verso 7. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quiénes? Los misericordiosos. Es que miren qué tremenda la escritura, porque nos habla de un caso muy tremendo, muy precioso. Un hombre tenía una deuda con su amo y fue llamado a rendir cuentas. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 18, versículo 23. Mateo 18. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. En la versión traducción lenguaje actual, este hombre le debía 60 millones de monedas de plata. 60 millones de monedas de plata le debía a este rey. Y entonces, en esta versión dice 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó el Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicó diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Y el Señor de aquel siervo, movido ¿a qué? A misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. En la TDA dice 100 monedas de plata. Él debía 60 millones y a él le debían 100. Miren la diferencia. Él debía a su señor 60 millones y a él le debían solo 100. Y entonces su consiervo, versículo 29, entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que le pagase todo lo que debía. Veamos la relación. Este hombre debía 60 millones de monedas de plata. Y le fue perdonado esa gran cantidad. Pero él fue incapaz de perdonar una deuda
de 100 monedas de plata. Ahora, si comparamos la misericordia de Dios con nosotros, ¿cuánto nos ha perdonado Dios? Esos 60 millones se quedan cortos, ¿sí o no? Seamos sinceros. ¿Cuánto nos ha perdonado Dios a nosotros? Y sigue perdonándonos. Más de 1.000 millones. Y quizá un hermano habló mal de mí. 50 monedas eso. Y yo muchas veces soy incapaz de perdonar a alguien porque habló mal de mí, cuando a mí me fue perdonada una deuda muchísimo mayor que eso. ¿Cuántas veces somos incapaces de perdonar a un discípulo que actuó mal en algo? Cuando a nosotros se nos ha perdonado una deuda muchísimo mayor que esa. Y entonces tenemos que entender que nosotros somos vasos de misericordia llamados a revelar ese carácter misericordioso del Padre a los demás. Dice la Escritura en Lucas 6:36. Lucas 6:36. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Sed pues misericordiosos como vuestro Padre también es misericordioso. Si de algo debe caracterizarse Misión Cristiana del Calvario, es por revelar el carácter, porque somos hijos, porque tenemos la genética. Así como Cristo vino a revelar el carácter del Padre, así nosotros debemos revelar el carácter de Cristo. No solo con la gente del mundo, sino con los mismos discípulos de la congregación. Con cuánto amor el Señor nos habla. Lea usted la palabra y va a darse cuenta del amor tan maravilloso con que el Señor te corrige. La exhortación que te da. Sin embargo, cuando yo tengo que corregir a alguien, muchas veces lo hago con un carácter diferente al carácter que el Padre me ha corregido a mí a través de su palabra. ¿Sí? En Isaías 63:9 dice, no fue un enviado suyo el que lo sacó, sino Dios en persona. Él los libró por su amor y su misericordia, los levantó en sus brazos como siempre para siempre. Porque era el Padre mostrándose a través de la persona de Cristo. No Cristo repitiendo nada más acciones, sino el Padre expresándose a través de Cristo. Ahora, eso es nuestro llamado. Que Cristo se esté expresando a través de la vida de nosotros. Tenemos que aprender a exaltar y a disfrutar la misericordia de Dios. Al entender la magnitud de la misericordia de Dios como un David lo hacía. Tan alta como los cielos es tu misericordia. Tu misericordia es mejor que la vida. Efesios dice, rico en misericordia. Mire, al entender la grandeza de la misericordia de Dios, ¿por qué Él está revelando su carácter misericordioso? Para que le conozcamos, por supuesto que sí, pero también para que expresemos ese mismo carácter. Por eso Él se está revelando, para que nosotros expresemos el carácter misericordioso del Padre. Pongámonos en pie un momento, por favor. Los discípulos en las iglesias necesitan conocer el carácter de Cristo. La gente en las aldeas, en los pueblos o en las ciudades
necesita conocer el carácter de Cristo. Eso es lo que hemos sido llamados a revelar. Ve y haz tú lo mismo. Nos hemos preocupado tanto por aspectos ministeriales que se nos olvida el verdadero llamado que tenemos: revelar a Cristo. Sin este sentido de revelar a Cristo, todo lo demás carece de peso, de valor. Se ha desviado del sentido correcto todo el ministerio sin entender la importancia de revelar a Cristo. El verdadero llamado es revelar a Cristo. La voluntad de Dios para tu vida es Cristo. Es alcanzar la plenitud de Cristo y revelar la plenitud de Cristo. Eso es. Toda la voluntad del Padre está encerrada en Cristo. En el nombre de Jesús, ahí lo que el Espíritu Santo ha estado trabajando en nuestros corazones. Este es el tiempo de que la misma gente, incluso la familia, la gente más cercana a nosotros, el resto de discípulos, empiece a conocer correctamente el carácter de Cristo a través de nuestras decisiones, de nuestras correcciones, de nuestro mensaje, de las directrices que damos. Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor. Cuidar el diseño es cuidar la expresión del carácter de Cristo a través nuestro. Estar en el diseño es expresar la naturaleza de Cristo. Muchos discípulos en Misión Cristiana del Calvario, en diferentes lugares, se han ido de las congregaciones producto del carácter, muchas veces, de los ministerios que están al frente. De la forma dura, en ocasiones muy tosca, que se ha tratado, que se ha corregido. Hay gente que se ha perdido, que pertenece a Misión Cristiana del Calvario y se ha perdido por causa de no revelar el carácter de Cristo. Pidamos perdón al Señor por esa gente que quizá hemos perdido por causa de no revelar el carácter de Cristo. Ese carácter misericordioso, ese carácter amoroso, ese carácter paciente, ese carácter compasivo, benevolente del Señor. En el nombre de Jesús. Los discípulos en Misión Cristiana del Calvario deben conocer el carácter de Cristo a través de escucharnos a nosotros, a través de nuestras relaciones. Jesús reveló el carácter del Padre no en un púlpito, sentado a la mesa, yendo en una barca, subido en un burro, caminando. En todo lugar, en la sinagoga, en todo lugar revelaba el carácter del Padre. A eso el Señor nos ha llamado. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias porque como hijos hemos sido llamados a expresar la genética, a revelar tu carácter, tu esencia, tu naturaleza, porque esa misma ha sido puesta en nosotros, porque hemos sido engendrados. Está la simiente de Dios en nosotros, podemos revelar tu carácter, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.
En el nombre maravilloso de Cristo. Padre, te bendecimos y te glorificamos por lo que tu Espíritu Santo nos está llevando a Misión Cristiana del Calvario. Hacer una iglesia que muestre tu carácter, que te revele a ti. Y que la gente pueda conocer exactamente lo que tú eres a través de escucharnos, de vernos, de tener comunión con nosotros, a través incluso de una corrección. En el nombre maravilloso de Jesús te adoramos. Pero también hoy exaltamos esa misericordia tan maravillosa tuya, Señor. Tu misericordia es inagotable. Cada mañana son nuevas tus misericordias en nosotros, Señor. Somos el resultado de tu misericordia. Misión Cristiana del Calvario es el resultado de tu misericordia. No hubiera Misión Cristiana del Calvario si no fuera por tu misericordia. No estuviéramos nosotros si no fuera por causa de tu misericordia, Señor. Por eso te alabamos, por eso te bendecimos, por eso exaltamos al Dios misericordioso, grande y verdadero, porque tus caminos son verdad y misericordia. Tu misericordia es inagotable. Es mejor que la vida, Señor, tu misericordia. Por causa de tu misericordia es que estamos en pie. Nos has sostenido por causa de tu misericordia. Nos has escogido por causa de tu misericordia. Nos has perdonado por causa de tu misericordia. Te alabamos. Bendito seas tú, Señor. Exaltado seas tú. Exaltado seas tú, Padre. Maravilloso y glorioso, Rey poderoso y misericordioso, Señor. A ti la honra, a ti la gloria, a ti la majestad, a ti la exaltación, oh Dios misericordioso. Eres Dios de misericordia, Dios de verdad. Aleluya. Bendito tu nombre, Señor. Bendito tu nombre, fiel y verdadero. Exaltado seas tú por siempre. Así como tú nos has mostrado tu misericordia de una manera tan inmensa, tan maravillosa, así somos enviados a mostrar tu misericordia a los demás, Señor. En el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, te damos la gloria y te damos la exaltación, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Aleluya. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Y creo que ya pueden pasar por la misericordia del distrito de las Verapaces, podemos pasar.